Pues enhorabuena a las mamás que esta mañana han hecho que sus hijos estuvieran conmigo. Efectivamente son los padres los que educan, somos los padres los que educamos. Yo estoy casado, bueno, yo tengo 39 años, aparento 52, pero es por la panza, la barba y las gafas. Cuando me ligué a mi mujer, yo pesaba 40 kilos menos y tenía posibilidades, ahora ya no. Llevamos casados 13 años, Diana y yo, y tenemos una niña de 12 años que se llama Clara. Voy a intentar veros a los detrás de la columna. Me lo habéis puesto difícil. Una niña de 12 años que se llama Clara, el chico de 10, Lucas, otra niña de 6, Inés, y la pequeñita de 2 años se llama Isabel. Y pues ahí están en mi casa con mi mujer. Ahora allí son las muy tarde, están las 2 de la madrugada o así. Y nada, solo rezo porque se estén portando bien, porque bastante buena es mi esposa, por pensar que esta misión merece la pena y me presta algunos días. Es el quinto año que vengo a América a dar formación a jóvenes, a matrimonios, a padres de familia. Y bueno, pues Diana me presta, pero se queda allí ella sola, sin ayuda en casa, con los 4. Y bueno, pues no, que se porten lo mejor que sea posible. Sé que no me va a contar toda la verdad, pero bueno, cuando yo fui a dar charlas estos 2 últimos años a Culiacán, tampoco yo le conté toda la verdad. Entonces, es que es mejor no hacer sufrir al esposo ni a la esposa, ¿no? Sí, sí. Una de las sesiones en Culiacán la suspendieron en presencial y tuvo que ser online porque esa noche hubo demasiados tiros. O sea, siempre hay tiros, pero esa noche había más tiros de lo habitual y decidieron cerrar el colegio la mañana siguiente. Muy bien, pues entonces, yo soy profesor de lengua española y de literatura, es lo que hago todas las mañanas, pero ahora las tardes y los fines de semana se me han complicado porque estoy dando muchas sesiones de este tipo. En 2025 di 123 sesiones entre España y América y esto es... Pero bueno, ahora vamos a intentar poner más orden para salir menos veces de casa y cuando salgo, pues aprovechar mucho, pues como aquí, ¿no? El último verano cuando vine a México, en 8 días di 33 conferencias y pues ya está. Pero no venimos a hacer turismo, venimos a estar con buenos padres que quieren hacer buenas cosas. Entonces, en cuanto a la sesión de hoy, yo diría, como descargo para todos aquellos que no hayáis hablado mucho de amor y de sexualidad con vuestros hijos. O sea, no vamos a levantar la mano. ¿Quiénes sí hemos hablado mucho? ¿Quiénes no? No. Pero suponiendo que algunos, pues no hablamos mucho de amor y sexo con nuestros hijos, pues voy a decir que os entiendo y que os perdono incluso. Y que hay motivos para, bueno, pues para excusar que unos padres no se hayan metido en harina en este asunto. Quizás hasta ahora no lo hemos hecho porque no lo hicieron con nosotros. ¿Quiénes tuvisteis la suerte de que vuestros papás hablaran mucho de amor y sexualidad con vosotros? Entonces, bueno, hemos sido la primera generación a la que le ha tocado hacer esto seriamente y eso pues siempre es complicado, ¿verdad? O a lo mejor no lo habéis hecho hasta ahora porque precisamente nos ha tocado ser la primera generación porque hemos visto las fatales consecuencias de la revolución sexual. Hemos visto a nuestro alrededor la tasa de divorcios que hay, y si queréis os vais a Europa a ver, o cómo no se casa nadie, o cómo no se tienen hijos, o cómo está la adicción a la pornografía, o cómo están de heridas las chicas por el sexo precoz, y entonces, ante esa cuestión urgente, hay que educar con urgencia, y educar con urgencia es muy difícil, ¿no? Cuando estamos ya agobiados, cuando se nos echa la cosa encima, es muy difícil. Entonces, entiendo que no lo hayamos hecho, porque hacerlo ahora rápido y con urgencia, pues no es fácil. O también puede ser que no hayamos entrado en estos asuntos porque son asuntos antipáticos. Educar el amor y la sexualidad a nuestros hijos, pues no es como educar otras cosas. Es que a los hijos resulta que a veces hay que decirles que no. Hay que decirles verdades en la vida. Y decirles que no a algunas cosas es antipático. Quiero decir, voy a poner un ejemplo que se va a entender bien. Nos vamos a comparar con cómo educa, no sé, el Estado. Yo tengo que educar a mis hijos explicándoles que cuando se casen, si adquieren ese compromiso, no pueden abandonar a
su cónyuge o a sus hijos. O sea, yo les voy a decir que uno no puede abandonar a su mujer y a sus hijos. No. Pero eso es antipático. Sobre todo cuando el Estado, ante ese mismo asunto, ¿el Estado qué te dice? ¿Se puede abandonar a la esposa y a los hijos, sí o no? Sí. O si quiero educar hijos con libertad y responsabilidad, que sean capaces de asumir las consecuencias de sus decisiones y de sus actos, pues tendré que decirles, así como decimos en mi tierra y en La Mancha, a lo hecho, pecho. Y entonces, pues si ellos han decidido libremente tener una relación sexual con quien sea y aparece un embarazo, pues yo les tengo que educar en ese terreno y en otros muchos a que asuman las consecuencias de sus decisiones. Oye, pero es que yo quería tener sexo con esta chica, pero no quiero tener un bebé con esta chica. Ya, pero quitarte de en medio el problema, no. Oye, ante este mismo asunto, ¿el Estado qué les dice? Que sí. Entonces, la educación afectivo-sexual, para hacerla bien, hay que asumir que es antipática. Pero como es antipática, pues quizás no queremos entrar en estos asuntos. O quizás, en cuarto y último lugar, los que aún no hayáis hablado nunca de amor y de sexo con vuestros hijos, pues quizás no lo habéis hecho porque como este es un asunto íntimo, ¿verdad? Pues no estamos preparados para compartir intimidad con nuestros hijos. Podemos hablar con ellos de trabajo. De eso hablamos mucho. A ver qué van a ser de... Sí, pero que sepas que hablando de trabajo, de dinero, de fútbol, con eso no se intima con el hijo. Porque de esos temas podrías hablar con cualquier otra persona. Con nuestros hijos hablamos de cosas que no hablaríamos con otras personas. Pero para eso hay que abrir un poco el corazón. Hay que hacerse vulnerable. Y eso es difícil. Así que, sea porque nuestros papás no lo hicieron con nosotros, sea por la urgencia, sea por la antipatía del asunto, o sea porque hay que abrir un poco el corazón, pues quizás algunos de nosotros no hemos hablado de amor y de sexualidad con nuestros hijos. Pero tenemos que hacerlo porque, en primer lugar, porque este asunto, no otros, este asunto no es un asunto más. Creo que es lo más difícil y lo más importante que hay. Lo más difícil y lo más importante que hay. Voy a intentar explicarlo. Y por eso digo que si es lo más difícil y es lo más importante, será para eso para lo que un niño tiene papás. ¿Para qué tienes papás? Pues para que te ayude en lo que es más difícil y en lo que es más importante. Mira, ¿qué es lo más difícil? No, pues el éxito académico y profesional. No, hombre, el éxito académico y profesional no es lo más difícil. Mira, en España hay muchísimo paro, hay mucha gente que no trabaja. Aunque bueno, hay economía sumergida, también hay muchas ayudas del Estado, está todo el mundo subvencionado. Bueno, en algunos momentos de más paro, pues ha habido un paro de un 26% entre los jóvenes, ¿vale? El paro juvenil en España es el más alto de Europa. Un 26% de paro entre los jóvenes. Pero ya digo, hay gente que está trabajando en B o que... Entonces, si matizamos esa cifra, la matizamos un poquito a la baja. Pero bueno, 1 de cada 4, digamos, no consigue el éxito en lo profesional, en lo que quiere. Podríamos decir que en un colegio, en un high school, en una universidad, sabemos distinguir qué asignatura es la más difícil. La asignatura más difícil, ¿verdad, papás? Es la asignatura que más alumnos reprueban, ¿sí? Claro, la más difícil. ¿Por qué sé que las matemáticas son más difíciles? Porque tiene más suspensos. ¿Sí, no? ¿Qué es lo que más gente reprueba? ¿Qué es aquello en lo que más gente no consigue el éxito? ¿Lo profesional? No, porque he dicho que paro juvenil en España, 26%, tasa de divorcios en España, 59%. O sea, es infinitamente más difícil en mi país que tu hijo sea capaz de querer y de que lo quieran para siempre que encontrar el trabajo que quiere. ¿Verdad? Y bueno, y he dicho 59%, pero igual que antes la tasa de paro la he matizado a la baja, esta la voy a matizar en otro sentido. Porque claro, en las estadísticas oficiales de divorcio no aparecen aquellos que
Bueno, pues que no formalizaron su matrimonio, no lo formalizaron, estaban viviendo juntos y así, y rompieron, ¿vale? Súmalos. Y tampoco aparecen en las estadísticas oficiales todos aquellos matrimonios que llevan una vida matrimonial de mierda, pero todavía no se han divorciado. Súmalos. ¿Cuánta gente se quiere en mi país? Poquita. Entonces, lo más difícil para tu hijo va a ser conseguir querer y que lo quieran para siempre. Porque es en lo que más gente fracasa. Es en lo que más gente fracasa. O sea, lo más difícil allí, pues no sé, no es hablar buen inglés. Porque al final se ha visto, oye, mejorando un poco los métodos y poniendo la televisión en casa en inglés, y oye, pues ahí todo hijo de vecino aprende inglés. Pero tú, oye, ahí los papás se han empeñado. Fíjate cuánto esfuerzo. Es que los papás en España han obligado a muchos colegios a hacerse bilingües. O han llevado a los niños desde chiquitos que quieren que el kinder, pues que sea todo en inglés. Fíjate, cómo para que tenga éxito en una cosa como hablar inglés, pones medios desde chiquito. Desde chiquito. Y gastas dinero. Pues hay algo más difícil que aprender inglés. Y te lo he dicho con datos. Y lo difícil para tu hijo es conseguir querer y que lo quieran para siempre. Pero no solo es lo más difícil, os he dicho que es también lo más importante. Juzgamos la importancia de las cosas pues en función de las consecuencias que tienen. Entonces, una de las sesiones más exóticas que di el año pasado, sin duda, fue la que di a toreros en España. Os lo prometo. Di una sesión sobre noviazgo, matrimonio, sexualidad a toreros. Afortunadamente no iban vestidos de luces. Imagínate si iban vestidos de luces. Y entonces hubo muchas partes interesantes, pero les aseguré que uno de los motivos por los que tenía sentido que yo les diera una charla era porque la cornada más grave de su vida, la cornada más grave habitualmente, un torero, como cualquiera, no la recibe en la plaza. Y ellos, que conocen la historia de algunos toreros españoles, pues divorciados, que no pueden ver a sus hijos, cuya exmujer se ha llevado todo su dinero, o que están denunciados por... Yo les decía, es que la cornada grave no la sufres en la plaza. Porque el sitio, y bien lo sabéis, el sitio donde más dichoso o más infeliz vas a ser es dentro de tu casa. Dentro de tu casa tienes las mayores alegrías y los mayores sufrimientos. Y por eso es el terreno más importante. O sea, lo más importante que va a vivir tu hijo no lo va a vivir en el trabajo. No lo va a vivir de ocio. No, es que lo va a vivir de la puerta de su casa hacia adentro. Y por eso es ahí donde queremos que triunfe. Y yo entiendo que los chicos que están naciendo en el mundo de hoy, pues no sé cómo les va a ir o cómo les está yendo ya dentro de su casa o dentro de la casa que van a formar en el futuro. Porque mirad, para saber si estamos teniendo éxito en esta sociedad en cuanto a este asunto, mirad que vivimos bien, porque, a ver, tenemos trabajos, no sé, en España ya buscas en LinkedIn a la gente y la gente pone su trabajo en inglés. O sea, tienes trabajos tan chulos que se pueden decir en inglés. Pero es que además, estás bien viajado, la generación que más ha viajado de la historia. Y bien comido, sabes distinguir. Bueno, yo, de verdad, me causa sonrojo saber que hay amigos míos que saben distinguir la comida tailandesa de la vietnamita, de la coreana, de la china, de la japonesa. Y además de que has viajado y que has comido bien, pues tienes, no sé, tienes un cuidado del cuerpo, ¿sí o no? El cuidado. Hay que estar pues bien cuidados y hacer mucho deporte, perdóname, Carlos. Entonces hay que hacer mucho deporte porque, pues, y la gente, pues, se cuida muchísimo. Fijaos, fíjate, todo lo que tiene que ver con el cuerpo es curioso porque en España, en cada local comercial que se abre,
pues lo que se abre es algo del cuidado estético o un dentista, pero no por graves problemas dentales, sino porque ya no pueden existir personas que tengan un diente para cada lado. Eso pasó en la historia, ¿no? O sea, no se puede tener un diente para cada lado. Dientes perfectos. Las uñas, ¿os acordáis de cuando la gente no se hacía las uñas? ¿Era posible vivir en aquella época? Pues las uñas, peluquería, no solo para ellas, sino para ellos. Los hombres jóvenes han caído en la trampa de ir a la peluquería cada 10 días, cada 15 días, porque se hacen cortes de pelo tan chulos que hay que repasarlos cada 10 días. Y tacatá. Entonces, peluquería, ¿qué más? Todo, pues eso, retoque estético así. Y los benditos gimnasios, ¿no? Son los templos de mayor tamaño y con horario más generoso, ¿verdad? Porque, pues eso, o sea que la gente está bien cuidada. Por eso voy a hacer un inciso para nuestra vida matrimonial, un inciso. Me perdonáis los deportistas, un inciso. Como en cada local comercial se está abriendo un gimnasio, y como todo el mundo va al gimnasio, os iba a hacer una pregunta, varias preguntas, que son, a ver, ¿qué es más difícil cambiar? ¿El físico o el carácter? El carácter. ¿Qué tiene más incidencia en vuestra vida matrimonial? ¿Cómo es tu físico o cómo es tu carácter? Lo digo porque hay mucha gente yendo al gimnasio para mejorar el físico y, sin embargo, mucha gente que ha pactado con su mal carácter y su mal carácter resulta que lo tiene que disfrutar la persona más importante de su vida, que es la que está a su lado ahora mismo. Entonces, no sé por qué el físico sí que lo queremos mejorar continuamente y el carácter podemos decir, es que yo soy así. Claro, yo soy así y quien disfruta de tu yo soy así es tu santa esposa, ¿sabes? O tu santo esposo. Les digo porque eso, puestos a mejorar cosas, mejor mejorar aquello que es más importante, ¿no? Bueno, entonces digo que estamos bien viajados, ya Carlos ha dicho, si hablas mal del deporte me levanto y me voy. Entonces estamos bien viajados, bien comidos, bien en forma, con trabajos que se dicen en inglés, y no sé si sabéis decirme, en todos los países del primer mundo, ¿cuáles son los medicamentos que más se toman? Antidepresivos y ansiolíticos. O sea, que en un mundo que es de maravilla, en un mundo que es instagrameable, todo lo que hacemos desde la mañana hasta la noche con los desayunos que nos tomamos y el café. Ahora el café cuando te lo tomas hacen así con la leche y entonces queda una figurita. O sea, todo es maravilloso, todo es perfecto, todo es instagrameable, pero a la gente lo que le duele cuando va al médico, dice, doctor, me duele, a la gente lo que le duele es el corazón. Debe de ser, si todo lo que hay fuera de nuestra casa es tan perfecto, viajes, comidas, deporte y tal, debe de ser que entonces en algún sitio no está la cosa tan perfecta. Y yo creo que es dentro de nuestra casa. Entonces mi pregunta es si parece que cómo se vive dentro de la casa, en el terreno del corazón, de la entrega, si eso va a tener unas consecuencias tan importantes. Mi pregunta es que cómo estamos preparando a nuestros hijos para que triunfen dentro de su casa. Porque dentro de su casa es donde van a vivir lo más difícil y lo más importante. Que sean capaces de querer y de que los quieran para siempre. ¿Hasta aquí vamos bien? Esta es nuestra introducción. ¿Por qué esto es importante? Porque no podemos dejarlo estar. O sea, yo ya he puesto los atenuantes, ¿no? Antes de, vale, no hablaron contigo, te da vergüenza porque hay que intimar, lo que quieras. Pero esto es tan crucial que lo tenemos que hacer. Nos lo tenemos que hacer nosotros, porque los hijos son nuestros. Los hijos son nuestros. Y mucho cuidado con no estar absolutamente convencidos de esto. O sea, mi mujer hace 6 años estuvo en el Congreso Nacional de Escuelas Católicas, 2000 directivos de colegios católicos de España, y por deferencia, como detalle, invitaron a la ministra de Educación a que abriera el acto. En las palabras iniciales de aquella ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo, abro comillas, de ninguna manera podemos pensar que los hijos sean de los padres. Cierro comillas. Bueno, es que la gente que nos gobierna es así. Quieren que nuestros hijos son suyos. Pero ¿sabéis qué pasa? Que cada vez que no hablamos nosotros con nuestros hijos de lo más difícil y de lo más importante, le estamos dando la razón a esa señora.
Si nosotros no hablamos de estos asuntos con nuestros hijos, estamos dándoles la razón a los que dicen que nuestros hijos no son nuestros. Entonces, que se note que nuestros hijos tienen padres. Padres que los orientan para lo más difícil y para lo más importante que hay en la vida. Lo hacemos nosotros. Porque no os quepa duda de que si no educas a tu hijo en esto tú, lo hace otro. Lo hace otro. Y lo hace otro que quiere a tu hijo mucho menos que tú. Actualmente educan a nuestros hijos las leyes y la cultura, ¿verdad? Leyes que... O sea, ¿cómo afecta a un hijo nuestro que en España la ley del divorcio permita pedir el divorcio a los 3 meses de la boda? ¿Qué os parece? A los 3 meses de la boda, pidiéndolo solo una de las dos partes y sin alegar motivo alguno. Las leyes son educativas. Las leyes son pedagógicas. Porque esa ley lo que te está diciendo, convirtiendo el matrimonio en el contrato en España cuyo incumplimiento tiene menos consecuencias para quien lo incumple, ¿vale? El matrimonio es el contrato civil que en España tiene menores consecuencias en su incumplimiento. O sea, tú montas un bodorrio, un fiestón, invitas a mucha gente. Además, en esa boda por lo civil, que son más largas que las religiosas, porque habla mucha gente. En las religiosas lo bueno es que solo habla el cura, dices, a ver si calla. Pero en las civiles hablan primos, amigos, cada uno lee una poesía. Lo que es peor es que componen ellos las poesías. Y empiezan a hablar, pero no hablan de los novios, hablan de sí mismos, porque todos somos narcisistas. Entonces hablan de cuando yo conocí a la novia y cuando yo fui amigo del novio y cuando así. Entonces, ceremonia larguísima y luego comida, no sé, comida que no son, vamos, ni las bodas de Camacho en el Quijote y luego un viaje que seguro toca 2 continentes. Pues después de todo eso, fijaos, la incoherencia, ¿no? Esto no son motivos religiosos. La incoherencia de que después de toda esa parafernalia, tú puedes desdecirte de las palabras que dijiste el día de la boda a los 3 meses. En España puedes abandonar a tu esposa, a tu esposo, a los 3 meses de haberle dicho que pues todo aquello de las poesías y los violines y las comidas y el viaje, seguramente Tailandia, Maldivas o alguna de esas combinaciones. No es coherente. Pero la ley es pedagógica. Y lo que te está diciendo la ley con esa facilidad para divorciarse, ¿qué es? Primero, para los que son novios. Bueno, no hace falta elegir muy bien en el noviazgo, ¿verdad? Porque si elijo mal, como aprendemos, como decimos, tengo derecho a equivocarme y a rehacer mi vida. Entonces, pues no pasa nada, porque si elijo mal, pues luego elijo otra vez y luego elijo otra vez. Es decir, una ley de divorcio fácil hace que los novios sean menos responsables a la hora de elegir. Pero es que una ley de divorcio fácil hace que los esposos luchen de manera distinta por su vida matrimonial, ¿o no? O se lucha igual cuando no se puede huir que cuando la huida es tan fácil. Entonces se cuenta, ¿no?, de cuando Hernán Cortés llega con poquitos hombres y lo que ve enfrente es inexpugnable y entonces piensa, mira, están mis hombres muertitos de miedo. Somos menos, no conocemos el terreno, nos van a dar por todos lados. Y entonces él pensó, como buen general, eso hace un papá, eso hace una mamá, eso hace un buen gobernante. Pensó como buen general, ¿cómo van a luchar mis hombres si los barcos están aquí preparaditos, amarraditos, aparcaditos para salir corriendo? ¿Cómo van a luchar mis hombres? No tanto. Y entonces, ¿sabéis lo que mandó a hacer, no? Quemar los barcos. No hay barcos de huida. Entonces sus hombres solo podían luchar como aquel que va a vencer. En el matrimonio, cuando la puerta de huida está siempre abierta, no se lucha igual que cuando solo se puede vencer. Entonces las leyes son pedagógicas, las leyes nos influyen y esas leyes no las podemos cambiar nosotros, no las hacemos nosotros. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos de tal manera que la pedagogía que tienen las leyes no les cale más que la educación que les vamos a dar nosotros. Pasa igual con la cultura, con las series, con las películas. Películas que nos han enseñado a romantizar el adulterio, a idealizarlo, ¿verdad? ¿Recordáis, señoras, películas románticas como Memorias de África, Los puentes de Madison? Son tan injustas para los hombres casados porque son películas en las que el primer marido, el hombre con el que estás casada, es un hombre gris, poquita cosa, regular. Y el que llega después
Y el que llega después, fíjate, en Memorias de África, el que llega después es Robert Redford de joven. Es que es competencia desleal. Claro, porque no todos envejecemos como Carlos. Y entonces te llega Robert y entonces parece que, yo os recuerdo solamente, o sea, en esa película, porque esto tenéis que educarlo en vuestras hijas, claro. O sea, ¿qué es lo romántico? Porque fíjate, cuando ella, primero, por supuesto, es odiar al primer marido, que es malo, en todas las pelis y en todas las novelas es malo. También es casualidad que el primer marido tiene que ser malo. Claro, porque la gente que hace esas obras quiere destruir la vida matrimonial. Entonces, el primero es malo, te tienes que equivocar sí o sí, te trata mal y en Memorias de África hasta te pega una sífilis. Entonces, el segundo, que es Robert Redford de joven, fíjate, Meryl Streep se quiere atar a él, claro, porque siempre que quieres, quieres para siempre. Está enamoradísima de él porque además es guapo, es seductor, es inteligente, es aventurero. Y entonces, el peor mensaje de la película no es el de primer esposo malo. No es el peor mensaje. El peor mensaje es contra el compromiso. Porque cuando ella ya está enamoradita de Robert Redford, quiere atarse a él. Como digo, siempre que quieres, quieres para siempre. Y él le explica que no. Atarnos, no. Atarse es una cosa antigua. Dice, no. El amor tiene que ser libre, tiene que ser espontáneo. Y entonces cada día decidiremos si nos seguimos queriendo o no. Y con una banda sonora espectacular, eso queda de cine. Lo que le estaría diciendo con eso un chico a tu hija es que tu hija no puede estar segura de que la vaya a querer para siempre, porque la va a querer mientras él esté a gusto, mientras él sienta algo. Y cuando deje de sentir, como entonces quererse no sería auténtico, hasta luego. Pues eso se vende como más romántico. Yo es que esa tensión de no saber, mira, yo bastante tensión paso cada mañana para no perder el tren en Ciudad Real y llegar a trabajar a Madrid. Si a esa tensión tuviera que sumarle la tensión de no saber si ese día Diana me va a querer o no. Pues yo soy hombre. Entonces, por ser hombre con dos tensiones tan gordas en la cabeza no puedo. Me reventaría la cabeza. Afortunadamente la segunda tensión no la vivo. Yo solo vivo la tensión de perder el tren. La segunda no, porque Diana dijo hace ya bastantes años, delante de muchísima gente, que iba a quererme todos los días de su vida. O sea, no permitáis que en las cabezas, sobre todo de vuestras hijas, se romantice, se idealice el no compromiso, que es lo que nos está metiendo la cultura. Lo romántico es lo que hicimos papá y mamá, ¿verdad? Allí firmando unos papeles. Dicen, no, es que casarse es firmar unos papeles grises. ¿Por qué siempre es grises todo, no? Bueno, pero es que yo los he firmado. Y lo que quiero es que encuentres a alguien que también los firme contigo. Porque lo romántico es que te digan que te van a querer todos los días de tu vida, no solo cuando les apetezca. ¿Cómo hemos romantizado eso de, no sé, las frases de mierda que aprendemos por ahí? Son culturales. Se ha acabado el amor. ¿Cómo que se ha acabado el amor? Entonces en tu casa, cuando se acaban las papas, pues no compras más. Pero si ves que se está acabando el amor, dale vidilla. Sal más a cenar con tu mujer. Ten más tiempo con ella. Vuelve a recomenzar con ella. Vuelve a reconquistarla. Llévala a aquellos sitios donde... ¿Pero cómo que se ha acabado el amor? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vas a empezar el amor con otra? ¿O qué? Hombre. O, como digo, frases del tipo, tengo derecho a rehacer mi vida. En mi casa es que está prohibido decir frases a medias. Entonces esta frase no me gusta porque no es cierta, porque está a medias. Es, tengo derecho a rehacer mi vida destruyendo con ello la vida de mi mujer y de mis hijos. Yo no sé si tengo ese derecho. Entonces, como veis, la cultura, las series, las películas, las leyes están queriendo educar a nuestros hijos. De hecho, ya nos han educado a nosotros en parte, que nos hemos creído muchas de estas cosas, que hemos dejado de ver malas cosas que son malas, pero porque nos hemos acostumbrado, hemos perdido sensibilidad. Entonces, a mí me parece que todo combate que hagamos contra las leyes, contra la cultura, dices, Rafa, yo no puedo cambiar las leyes, yo no puedo hacer las películas. Bueno, pero tú sí decides qué uso se le da a esto en tu casa. ¿O no lo decides tú? Aquí los padres mandamos en nuestras casas. Nosotros decidimos cuándo se da este aparato, porque de hecho lo pagamos nosotros, ¿a que sí? Y la factura recurrente que genera cada mes la pagamos nosotros, ¿a que sí? Nosotros decidimos cómo se usa. Es que recuerdo, hablando con un padre de familia mexicano, padre de familia numerosa, el dolor que tenía
Él me lo contó esto llorando, llorando. Porque me dijo, fíjate, su hija mayor tenía 17 años y por debajo más hermanitos. Me dijo las siguientes palabras, llorando. A mi hija me la han hecho comunista y lesbiana. Y repetía, mientras lloraba, me la han hecho comunista y lesbiana. Con todo respeto y cariño para quien quiera eso para su hija, pero este padre no lo quería porque me lo estaba diciendo llorando. Y yo, mientras lo escuchaba, no podía evitar, me salía la vena de profesor de lengua, porque a mí cierta parte de esa frase se me estaba ocultando, ¿verdad? El que me decía, me la han hecho comunista y lesbiana. Entonces yo que le pregunté, ¿quién? ¿Y sabéis qué dijo mientras seguía llorando? Las youtubers. Las youtubers. Me contó que en el año del... Las youtubers, ¿no? Las que se graban vídeos en YouTube y te cuentan su vida y no sé qué y no sé cuánto. Me dijo, mira, en el año del confinamiento, mi mujer y yo nos equivocamos con las pantallas en casa. Como estábamos todos en casa y allí, pues las pantallas, pues dejamos que usaran más las pantallas y a mi hija me la transformaron. Porque hay unas predicadoras por aquí. Yo no sé si vosotros cuando vuestros hijos van por la calle, ¿os gusta que los paren desconocidos para hablar con ellos? ¿Os gusta eso? ¿No? Pero por aquí sí. Por aquí sí se puede. Nos están robando a nuestros hijos por la ventana más pequeña de nuestra casa. Nos están robando a nuestros hijos por la ventana más pequeña de nuestra casa. Y a veces con risas enlatadas. Esto siempre pienso en series como Friends, ¿no? Que, fíjate, ya la adolescencia es una anomalía de primer mundo. ¿Por qué? O sea, en África no hay adolescentes. O sea, pasas de ser niño a ser adulto completamente funcional. En todo. A trabajar y a... Y ya la adolescencia, bueno, pues podemos permitirnos unos años, de los 15 a los 25, para formar más a nuestro hijo y que tenga estudios y que un poco... Y lo seguimos manteniendo sin hacer nada, pero lo seguimos manteniendo y tal. Friends inaugura una etapa inexistente de la historia, que es la segunda adolescencia, la adolescencia con dinero, la que va de los 25 a los 35 años, donde tu hijo, que ya ha sido mantenido de los 15 a los 25, tu hijo que empieza a ganar dinero, pues resulta que tiene la vida para disfrutarla. Resulta que la vida, que yo no lo sabía, es para disfrutarla. Es una palabra que me he propuesto no decir. No, pues que disfrutes mucho. Mira, es que no sé si esto es disfrutar o no, pero que la religión actual es disfrutarás sobre todas las cosas, eso sí lo sé. Y entonces, de los 25 a los 35, tu hijo, que lo ha aprendido aquí, lo ha aprendido aquí. De hecho, Friends lo siguen reponiendo. Es la serie icónica. De hecho, fueron 10 temporadas y los personajes tenían de 25 a 35 años. Y entonces uno ahí descubre, en esa adolescencia con dinero, que lo que hay que hacer es pasar mucho tiempo con amigos, es el amigocentrismo. No formes vínculos familiares sólidos. Lo importante son los amigos, 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 y salir, 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 salir. Disfrutar, comida para llevar, un viaje, tomar café en una cafetería, pero no vincularse. O, si se vinculan, hacerlo de formas extrañas. Nos hemos acostumbrado en las series familiares que los vínculos sean pues, cada vez más extraños, ¿no? Pues eso solo llega a tu hijo si tú abres esta ventana. Si no, no. Entonces, tenemos que repasar un poco, o sea, qué están haciendo nuestros hijos cuando están dentro de nuestra casa con esa pantalla encendida. Porque nos los están robando por la ventana más pequeña de nuestra casa, dentro de nuestra casa. Nos los están robando dentro de nuestra casa. A mí me hace gracia cómo nos preocupamos de la guarda y custodia de los hijos cuando estamos divorciados, ¿no? Entre divorciados, muy típico. Oye, cuando está en tu casa, estará bien cuidado, ¿no? Y come bien y cuando está en tu casa. Oye, pues papás que no estamos aún divorciados y que vivís juntos y que estáis en casa, ¿tú sabes lo que está haciendo tu hijo en la habitación de al lado? Es que nos tienen que doler nuestros hijos, porque son nuestros y nos los están robando. Entonces, cuidado con la cultura, con lo que ven en las series, porque además, o sea, la cultura nos cambia la manera de pensar en casi todo. Lo hacen poquito a poco. O sea, esto es como en España, como las series de familias, las series que iban de matrimonios y familias, pues empezaron en los 90 con Médico de Familia, que era la típica serie con un matrimonio separado, estaban separados, pero se llevaban bien y eran graciosos. Y entonces, pues qué bien se vive separado, porque estos se llevan bien y son graciosos.
y luego el paso siguiente en una serie que era médico de familia, entonces allí pues se muere su esposa y se casa con su cuñada. Eso no es malo, ni es pecado, ni nada, pero, hombre, no es a lo que aspiramos todos, a casarnos con nuestra cuñada. Entonces empezaron a entrar factores. Pero era el empujoncito para llegar luego a Los Serrano. Y en Los Serrano aprendimos que 1 más 1 son 7, es decir, se casan 2 personas que vienen de matrimonios anteriores, las 2 personas, y cada una de las 2 trae hijos de los matrimonios anteriores. Uno trae 3 hijos y la otra trae 2 hijas. Y por supuesto, que empiezan a vivir bajo el mismo techo, por supuesto, estos hermanos, que no son hermanos de sangre entre sí, empiezan a tener relaciones sexuales. Entonces empezamos a normalizar, pero no se hace de golpe. Siempre se hace poco a poco. O cómo se ha pasado en las series de jóvenes, ¿no?, de instituto, cómo se ha llegado a Euforia o Élite. Es pornografía homosexual, ¿eh? Bueno, pues se empezó, bueno, pues, no sé, en España, al salir de clase, Nadas para siempre, Compañeros, Física o Química. Hay siempre una graduación, poquito a poco, para que te vayas acostumbrando y pierdas sensibilidad. Mira, os pongo un ejemplo, perdonad que sea polémico, pero voy a poner este ejemplo para que se entienda la pérdida de sensibilidad. Y bueno, y si os enfadáis un poco, tampoco pasa nada porque me voy a marchar a otro país mañana. O sea que. Pero, mirad, está habiendo una polémica grande estos días en España, porque en una piscina, no ya en una playa, en una piscina, una señora estaba desnuda de cintura para arriba y alguien en la piscina dijo, señora. Entonces está habiendo muchísima polémica porque típicas frases de feminismo, con lo que nos ha costado a las mujeres llegar hasta aquí, ¿no? Como si fuera un gran logro, pues poder ir medio desnuda, o sea, no sé, un gran logro es que a las mujeres se les permita mejor, no sé, mejores condiciones laborales para que puedan ser madres, o no, con lo que nos ha costado poder desnudarnos. Y entonces, pues yo quiero mostrar con este ejemplito lo de la pérdida de sensibilidad. Mirad, para que lo entendáis mejor, porque voy a hablar del traje de baño y del bikini, os quiero contar cómo en mi pueblo, 7.000 habitantes, en La Mancha, pueblo pues eso, rodeado de 7 molinos, con mucho ganado de ovejas manchegas, de las que sale el famoso queso manchego, pues un pastor quería vacunar a sus ovejas. Entonces llamó al veterinario, y el veterinario, con su jeringa así, pues va a vacunar a las ovejas. Y bueno, pues para un veterinario aquello es pues una detrás de otra, ¡pa! 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 Y llegó a una oveja, que era una oveja un poco terca, un poco testaruda, y la oveja se movía mucho. Entonces al veterinario le daba un poco de. Así que el veterinario le pidió al pastor el favor de si podía agarrar un poco a la oveja. Entonces el pastor agarró a la oveja, pero la oveja se seguía moviendo. Hizo el veterinario, ¡pa! Dice, perdóname, lo siento. Y el pastor dice, ¿qué ha pasado? Y entonces el veterinario, que no da crédito, dice, ¿cómo que qué ha pasado? Que te acabo de meter una aguja así, a ti. Y dice el pastor, algo había notado. ¿Cómo que algo había notado? ¿Te han metido un jeringazo así? Y dices, sí, pues yo entiendo al pastor de La Mancha. En La Mancha, igual que aquí creo, o sea, en verano, 40 grados centígrados, o sea, lo mismo que aquí, y en invierno, 0 bajo cero. Entonces, un pastor que está a la intemperie todo el día, con el sol del verano arriba y con las heladas del invierno, tiene una piel como la de un elefante. No siente. Tiene una piel gruesa. Porque las inclemencias del tiempo, ese sol y esas heladas, han hecho que su piel esté dura. No siente. Y por eso le meten un jeringazo así y no se entera. Mi pregunta es, ¿cómo es la piel de nuestros hijos y cómo es nuestra piel? Si nos hemos acostumbrado a todo, si todo vale. Si da lo mismo una situación que otra. Si da lo mismo una familia que otra. Porque todo vale. Porque nos hemos acostumbrado. Han hecho para que nos acostumbrásemos. Han metido en cada serie y en cada programa pues un cupo determinado de determinadas cosas, ¿verdad? Claro, porque nos tienen que acostumbrar. La clave es acostumbrarnos. Entonces, ¿qué pasó con el bikini? Perdóname que abra este melón, pero mirad, no sé si sabéis, las mujeres de esta sala, lo digo con todo cariño y con todo respeto, no sé si sabéis lo que ocurrió en París cuando el primer desfile de bikinis. En los años 50, y fue un desfile muy problemático. Porque las modelos profesionales
Bueno, ¿estáis de acuerdo conmigo en que una modelo profesional, por su oficio, tiene más tolerancia a la exhibición y a la exposición que cualquier otra mujer? ¿Sí o no? Tiene más tolerancia. Aquel desfile fue muy complejo porque ninguna modelo profesional quiso desfilar. Ninguna. Pero como culturalmente estaban decididos a sacar esa prenda, el desfile lo hicieron contratando a chicas en los cabarets de París. Porque esas sí estaban dispuestas. Las modelos profesionales no. Entonces, lo digo porque ahora que se rasgan las vestiduras en España, si nos atrevemos a decir que, hombre, por educación, por decoro, estar completamente desnuda en la playa, oye, por favor, hay familias. Ya, pero es que a todo se acostumbra uno. Pierde sensibilidad. Y tenemos que hacernos la pregunta de qué sensibilidad queremos que tenga la piel de nuestros hijos. Pero los educamos nosotros. O sea, que si sois a favor de todo tipo de familia o a favor de ir desnudos en la playa, lo que queráis, pero que se lo inculquéis vosotros a vuestros hijos. No que se lo inculcan otros y vosotros simplemente asentís, asumís, os acostumbráis. Bien, bastante polémica llevamos. Y la que nos queda. Mira, vamos a hacer como el número 5 en un dado. 2, 1, 2, ¿vale? Y a ver si nos acordamos un poquito. Primeras dos claves. Para educar el corazón de nuestros hijos, para educar el amor y la afectividad de nuestros hijos, tenemos que hacerlo con mucho criterio, es decir, dando leyes claras, diciendo qué está bien y qué está mal, y al mismo tiempo teniendo siempre la mano abierta a la posibilidad del perdón. Es decir, leyes claras y perdón garantizado. Eso es lo que un hijo aprende en su casa. Leyes claras y perdón garantizado. Leyes claras, pues eso, hijo mío, está mal abandonar a la esposa. Está mal. Está mal abortar a un niño que no tiene culpa de una relación sexual irresponsable. Está mal. Leyes claras. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Siempre. En la moral no hay progreso. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Pero al mismo tiempo, tenemos que dejar claro a nuestros hijos que en casa, papá y mamá, somos los únicos que perdonamos siempre. Perdonamos siempre. Entonces, que no vamos a dejar de quererlos por haber hecho cosas mal. Que es más, que cuando hacen cosas mal, estamos aún más presentes porque nos necesitan todavía más. Os pongo el ejemplo de, no sé si tenéis ensayada la conversación, algunos de vosotros, imaginaos que tenéis una hija de 17, 18 o 19 años. No sé si tenéis ensayada la conversación de cuando tu hija de 17, 18, 19, que por supuesto no está casada ni te cuenta, oye papá, oye mamá, estoy embarazada. ¿Tenéis ensayada la conversación? Hay que ensayarlas, que luego si no ensayamos estas cosas importantes, luego te pilla, ¿sabes? Yo tuve la suerte de que una señora me contase pues lo que había pasado. Y dice, mira, estuvimos en una charla que di en Zaragoza, España, pues estuvimos en tu charla, dijiste esto así con gracia, de si teníamos ensayada la conversación de cuando nuestra hija tal, y a los 10 días, pues la tuve que poner en práctica, porque mi hija de 15 años me dijo, mamá, estoy embarazada. No quiere decir que dentro de 10 días alguno de vosotros vaya a tener esta conversación, pero que si entrenamos, si es para verlo de el criterio y la misericordia, las leyes y el perdón. A veces sabemos conjugar esto. Criterio y misericordia, leyes y perdón, que es como educa un padre, que es como educa Dios. Dios que dio leyes fijas desde el principio, inmutables, nunca cambió Dios su ley, dice el Señor, y pobre de aquel que se salte la coma más pequeña de la ley. Pero cuando el pueblo incumplía la ley, y la incumplió casi siempre y sistemáticamente, pues Dios es verdad que nunca cambió la ley, pero tampoco dejó de querer al pueblo. Entonces nosotros, como Dios, educamos así, con ley y con perdón. Te dice, papá, mamá, estoy embarazada. Y le dices, bueno, si puedes, o sea, te contienes un poco, o sea, te pellizcas por donde puedas, tal. Y le dices, hija mía, creo que lo primero que yo le diría es, gracias por contármelo. Había tantas posibilidades de que no me lo hubieras contado a mí, de que hubieras acudido a otra persona, de que hubieras actuado sin decir, gracias por contármelo. Que sepas que ahora mismo,
tu papá y tu mamá te queremos más que antes. Esta noche vamos a ir a cenar donde tú quieras. Y hombre, ya mañana pues nos dices cómo se llama el mochuelo y bueno, algo tendremos que hacer, ¿no? Y veremos qué plan de acción tomamos. Y en esta respuesta, tu hija ha visto que efectivamente no se le ha dejado de querer, que ha sido acogida con todo amor y con todo perdón, pero también ha visto en tu respuesta, porque en tu respuesta no ha salido ni veladamente, ni eufemísticamente, ni de ninguna forma la posibilidad del aborto. Entonces tu hija ve que incluso cuando las situaciones son difíciles, tu hija ve que el criterio en casa no se cambia. Y que abortar está mal cuando lo hacen otros y cuando nos toca a nosotros. Criterio y misericordia. Y esto con toda la delicadeza del mundo y con todo, pues como podamos, ¿no? De hecho, os voy a poner un ejemplo más. Sé que es muy polémico, pero yo estoy aquí para ayudar a pensar y además luego me voy a ir corriendo a otro país para que no. Pero yo en ese curso que tuvimos el año pasado, ahí en Monterrey, pues eh, como yo llevaba 4 años dando ese curso, en uno de los años anteriores estaba presente, en una de las clases pues sacamos cuestiones controvertidas para ver cómo educar en momentos difíciles, en cuestiones controvertidas. Entonces, uno de los temas que tocamos fue, oye, ¿qué pasa si mi hermano pues abandona a su familia y me dice que se va a casar con otra mujer y me invita a la boda? Entonces no tuve que contestar yo, allí había un poquito de diálogo, debate, que contestó uno de los que estaban allí en el curso, que además es de mi edad, su mujer tiene 4 cesáreas como la mía, hicimos buenas migas, y nos quiso contar lo que había hecho su mamá, en una situación idéntica. Dice, mi mamá pues tiene 3 hermanos, entonces son 3 hombres, y mi mamá, la única mujer, todos casados. Uno de los hermanos de mi mamá abandonó a su esposa y a sus hijos, se fue, y al tiempo nos vino con que se iba a casar con una señora. Y mi mamá habló con él a solas. A él no le extrañó porque, dice, conoce a mi mamá y no le sentó mal porque se lo dijo con mucho cariño y porque, bueno, y porque él ya conocía a mi mamá y no le extrañó. El caso es que lo que le dijo la mamá a su hermano, al tío de mi amigo, es que no iba a ir a la boda. Entonces, el tío, su hermano, lo entendió y no hubo problema. Pero quienes no lo entendieron, curiosamente, fueron sus otras 2 cuñadas. Las otras 2 cuñadas, no pasa nada si es con la mentalidad pues, de hoy y de que el escándalo no existe. Le dijeron las 2 cuñadas a la mamá de mi amigo, ¿cómo no vas a ir a la boda de tu hermano? Y entonces, ¿sabéis qué le respondió ella? Le respondió, mirad, es que no me gustaría ir y que al ir a la boda de mi hermano, mis otros 2 hermanos piensen que a vosotras también os pueden abandonar. Es una respuesta muy interesante, ¿verdad? Aquí estamos, pues fíjate, yo siempre pienso, ¿no? Como tenemos hijos, a veces educarlos bien nos llevará a tomar decisiones muy difíciles, pero todo sea por el bien de nuestros hijos, que están en formación. Entonces, si un hijo ve cómo su mamá no va a la segunda boda de su tío, a ese hijo creo que le queda muy claro que al casarse está tomando una decisión muy seria, ¿verdad? Digo, esto por si os sirve. A mí me sirvió la respuesta de este amigo y por eso os la cuento hoy. Así que criterio y misericordia, criterio y misericordia. Siempre haciendo las cosas con todo amor, con toda delicadeza, con todo respeto. Es decir, imagínate que ocurre algo así parecido en tu familia y tú en la cena lo quieres comentar con tus hijos, ¿vale? Me parecería muy extraño que el divorcio de uno de tus hermanos no lo comentases con tus hijos. Tienes que aprovechar esa ocasión para educar y para dar criterio. Pero fíjate lo que te digo. Al hablar con tus hijos de eso, tú les puedes hablar bien de lo que tú has hecho por ejemplo, puedes decirle, pues mira, yo que ya veía que el tío, no sé, el tío Javier tenía algunas debilidades, pues claro, es que el tío Javier es la tercera vez que se divorcia y siempre ha sido porque ha encontrado
una nueva amiga en el pádel mixto y yo le decía al tío Javier, no juegues pádel mixto, hombre. Si es que a ti el pádel mixto te complica la vida. Y entonces, pues yo quedaba con el tío Javier y se lo decía y tal, pero no me hizo caso y el pobre, pues, se ha terminado divorciando por tercera vez. Entonces, tenemos que decirlo con tal cariño, con tal delicadeza, que si el tío Javier estuviera delante, escuchando cómo estamos explicándoselo a nuestros hijos, el tío Javier nos diera las gracias por la delicadeza con la que lo hemos hecho. Si no vas a ser capaz de educar a tus hijos en estas condiciones, en estas circunstancias, respetando, no haciendo juicio, mejor no lo hagas. Siempre con misericordia, siempre con delicadeza, siempre con cariño. Vale. Criterio, misericordia, ley y perdón. He dicho, como era el número 5 en el dado, en la cuestión de en medio, es que a veces, en vez de hablar del tío Javier, me parece que es buena táctica para educar a nuestros hijos hablar de terceras personas que nos pillan más lejos. Porque ahí creo que faltamos menos a la caridad. Es decir, que en vez de hablar del tío Javier, pues habléis de Piqué y Shakira, de Vargas Llosa y la Preisler, que en paz descanse Vargas Llosa. O sea, creo que es más fácil aprovechar cosas que ellos han oído, que están viendo por redes, por los amigos. Entonces, ya está. Y darles ahí el toque, cuando lo de Piqué y Shakira. Claro, bastante desgracia tenía ya Piqué con ser del Barça, pero a esas se le sumaron otras. Menuda organización criminal. Entonces, digo, entonces Piqué y fíjate, en España no hubo, o sea, nadie se extraña, pues no, pues nadie se extraña, pero cuando eduquéis a vuestros hijos, poneos, o sea, que os lata el corazón, que verdaderamente distingáis. Entonces, si estáis hablando con vuestros hijos, les podéis decir lo que no se va a ver en ninguna tertulia, en ningún... Oye, pobrecitos. Es que a mí me preocupó este asunto porque la canción que le dedicó Shakira a Piqué es que la cantaban en mi colegio. Yo veía a los niños, a los pequeñitos, los veía ir para el comedor, iban cantando la canción de Shakira. O sea, digo, pero esto... Entonces, si tú vas a hablar con tus hijos, que además se saben la canción y saben lo que ha pasado y tal, haz que se esponje su corazón. Tú pregúntales, oye, ¿no te dan pena sus hijos? Es que tenían 2 hijos, Piqué y Shakira. ¿Qué te parece? Pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos porque han tenido que vivir como su papá abandona a su mamá para irse con otra que tiene 20 años menos. Y luego han tenido que vivir como su mamá, para vengarse de su papá, le dedica una canción que está cantando el mundo entero. Plantéaselo así. Entonces, ya digo, es aprovechar un poco esos casos prácticos que nos brinda el famoseo o alguien que no sea tan cercano, que no sea tan violento. Yo recuerdo cuando Vargas Llosa, que en paz descanse, fíjate, un pedazo de escritor, su discurso cuando recibió el Nobel es para enmarcarlo, es una maravilla. Pero, oye, que empezó a andar con esta española, bueno, de origen filipino, la Preisler, ¿no? Que ya tenía en su haber, pues oye, estuvo con el cantante más famoso de la época, luego un noble, luego un político, le faltaba en la vitrina un premio Nobel, hay gente que es perseverante, pero fijaos, claro, para poder andar este señor premio Nobel, candidato a la presidencia del Perú, para poder andar con esta señora, primero tuvo que abandonar a la señora con la que llevaba 49 años casado. Entonces tú le tienes que preguntar a tu hija joven que está en formación, oye, hija mía, si alguien te quiere durante 49 años y luego te abandona, ¿eso es del todo satisfactorio para ti? O en el amor, si no es para siempre, no es verdad. Es que si no es para siempre, no es verdad. Y con estos ejemplitos creo que nos puede ayudar a hacerlo, ¿no? Con ejemplos que salen pues, en las revistas. Y para terminar el número 5 del dadito que estamos dibujando, he hecho ley y perdón, criterio y misericordia, aprovechar los casos prácticos de famosos y así. Y la otra parejita que nos puede servir para educar a nuestros hijos es que la educación afectivo-sexual tiene 2 momentos. Uno es siempre. Esto lo comentábamos esta mañana. De educar a tiempo y a destiempo. Como la lluvia fina que cae continuamente y va empapando y va calando. Continuamente. En cada cena, en cada comida, en cada acontecimiento, en cada cuestión que sale, educamos a nuestros hijos.
Es que estamos siempre hablando con nuestros hijos. Y nuestros hijos saben lo que papá y mamá pensamos de todos los temas importantes. De hecho, a mí me extrañaría que en vuestras casas alguno de vuestros hijos no sepa lo que pensáis de las grandes cuestiones de la vida. Nuestros hijos tienen que saber lo que pensamos de las grandes cuestiones de la vida. Y eso sale en cada conversación, todos los días. Desayuno, comida, merienda y cena. Entonces, la educación continua, la educación ordinaria, la que es en cada instante, porque de nuestra boca está saliendo continuamente lo que tenemos en el pensamiento y en el corazón. Y nuestros hijos lo tienen que saber. Es educación continua, continua, lluvia fina que va empapando. Que sí, que le escala, que le escala. ¿Por qué tu hijo es del mismo equipo de fútbol que tú? Pues porque eres muy pesado y estás continuamente hablando de tu equipo de fútbol. ¿Por qué esas casas en las que hay sagas profesionales, una saga de médicos, una saga de arquitectos, una saga de militares? ¿Por qué? El abuelo, el padre, el hijo, el nieto. ¿Por qué fueron farmacéuticos? ¿Por casualidad? Por imitación, ¿verdad? Por imitación. Es que tú hablabas mucho de tu trabajo y lo hacías de forma prestigiosa y te ha querido imitar en aquello en lo que eres prestigioso. Era una lluvia fina. Y bien que te empeñabas. Y tú querías hablar de eso porque además tú querías que tu hijo heredara la farmacia y seguías hablando. Claro, y lo conseguiste, ¿verdad? Y en lo demás, hablas también con esa fuerza. No, es que en esto me ha dicho no sé quién, que es que si te pones muy pesado, pues hablando de bioética o de la religión, que los hijos se rebotan. ¿En el asunto profesional lo piensas igual? Le hablaste de finanzas a tu hijo, le hablaste de finanzas a tu hijo, le hablaste de finanzas a tu hijo y se hizo financiero. Le hablaste de lo que sea. Que sí, que influimos mucho en nuestros hijos. Lo que pasa es que tenemos que decidir en qué aspecto queremos influir. Pero influimos muchísimo en nuestros hijos. Entonces, educación continua, ordinaria, lluvia fina y también discontinua, extraordinaria, momentos puntuales. Hay conversaciones que requieren conversaciones. Hay conversaciones que requieren momentos a solas con nuestros hijos. Para contarle por primera vez qué es una relación sexual. Para tener un día una charla larga sobre la masturbación y la pornografía y cómo evitarlos. Para explicarle tranquilamente la regla y su ciclo y lo orgulloso que estás de tu hija por ser mujer. Para hablar de relaciones prematrimoniales. Para hablar de el tema que quieras. A veces te tienes que llevar a tu hija a tomar unas pastas en un buen sitio que tú conoces de la ciudad y hablar con ella. A veces te tienes que llevar a tu hijo a ver un partido de fútbol y al regreso del partido de fútbol, solo si ha ganado tu equipo, porque hay que elegir bien el momento, hay que elegir. Igual que es más fácil hablar con tu hija si vienes de comprar algo con ella, una blusita, un pantalón de una tienda de ropa. Claro, viene más motivada, ¿sabes? Viene más alegre. Pues aprovechas esos momentos para hablar con él. Claro. Y en esos momentos tú te abres un poquito más y abres un poquito tu intimidad. O sea, ese momento en el que un padre que ha tenido experiencias en el pasado, un padre cuya juventud dio para escribir varios libros, pues dice, mira, hijo mío, te voy a contar algunas cosas que yo sé y no las sé por teoría, las sé porque me pasaron a mí. Entonces, hoy vamos a hablar de chicas y te voy a contar algunas cosas. Hombre, es que no solamente tenemos que contar a nuestros hijos lo bueno, sino que si alguno de los lances que hemos tenido en nuestra vida, aunque fueran negativos, nos dieron mucho aprendizaje, ese aprendizaje no se lo vas a brindar a tu hijo. Educar en momentos puntuales, conversaciones a solas, que además generan mucha intimidad, padre-hijo, madre-hija. Bien, entonces este número 5 nos sirve, ley y perdón, aprovechar toda circunstancia de famosos y así, y hacerlo en todo tiempo y en ocasiones puntuales. Que no se nos olviden las ocasiones puntuales porque eso, por la intimidad que generan y porque ahí sí que nos remangamos y nos ponemos manos a la obra a educar. ¿Bien? Y nos podría servir otra regla, ¿vale? Igual que tenemos la regla del número 5, nos puede servir otra regla que es, pues hemos puesto aquí un número 5 con ley, o sea, criterio claro, esto está bien, esto está mal. Y perdón, hablar de, pues voy a decir aquí famosos, para no hablar tanto de tu cuñado. Y aquí hemos dicho lluvia fina, o sea, a todo tiempo, que cale,
y también momentos especiales, ¿no? Y así nos sale 1, 2, 3, 4 y 5. Pues la otra regla mnemotécnica que nos puede venir a la cabeza es que para educar el amor y la sexualidad en los hijos, tengo un amigo que dice que hay que ir bien mamado. Entonces lo vamos a hacer con vino, V-I-N-O, V-I-N-O. Todo lo que digamos a nuestros hijos de amor y de sexo tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Hay que decir verdades, datos. Ahora pondré algún ejemplo. Tiene que ser verdad. Esto con los niños pequeñitos se ve. Si tú le dices a un niño pequeñito que los bebés vienen de París o que los trae una cigüeña, eso es mentira. Y como es mentira, ¿sabéis qué ocurre cuando nuestros hijos se enteran por otra vía de la verdad? Cuando tú le dices una mentira y tu hijo se entera por otro lado de la verdad, tú te conviertes a partir de ese instante en un interlocutor no válido. No volverá a preguntarte a ti. Nunca se miente a los hijos en este tema. De la I voy a decir dos cosas. Individualizadamente, una educación individualizada. Tantas conversaciones como hijos tenemos. Tantas conversaciones como hijos tenemos. Por eso hay que pasar tiempo en casa. Si no, no podemos hablar con cada uno de nuestros hijos. Y además, mi mujer y yo creemos que es bueno que hable, en primer lugar, el papá con el hijo, la mamá con la hija, pero luego también al revés. Porque así de cada conversación, mi hija, mi hijo, tendrán la voz masculina y la voz femenina. La campanada masculina y la campanada femenina. Y eso es muy útil en todos los temas. De hecho, recuerdo cuando con nuestra hija mayor, con Clara, íbamos a hablar de lo que es el sexo, mi mujer, pudorosa y mujer, me dijo, oye, nos repartimos los papeles. Dice, yo le cuento lo mucho que nos queremos y le hablo así de nuestro amor, y tú le explicas la parte física. Y a mi mujer, con mucho cariño, le dije que no íbamos a hacerlo así. Porque si lo hacíamos así, mi hija pensaría desde el principio que a las mujeres les importa el amor y a los hombres les importa el sexo. Y entonces le dije que en una educación integrada, aunque el amor y el sexo lo vivimos de manera distinta el hombre y la mujer, pero no, yo no quería esa distinción como que podía generar en su cabeza un... No, entonces digo, mira, tú, Diana, con mucho cariño le explicas a Clara lo que hacemos en la cama y luego se lo explico yo, a mi manera de hombre, pues como yo mejor pueda, no sé si seré más bruto, mejor o peor que tú, pero que tenga las dos voces. Pero no me digas que tú le quieres omitir la voz femenina del contacto físico, como si eso fuera malo. ¿Vale? Entonces, bueno, educación individualizada. Que dediquéis tiempo a vuestros hijos si tenéis familia numerosa. Y que no os vengáis arriba y decir, bueno, como la charla de Rafa ha estado bien, vamos a hablar con nuestros hijos. Mañana los sentamos a los 7 hijos que tienen entre 18 años en el salón y no, así no. Y la otra es que la I creo que también tiene que ver con la palabra intimidad. Intimidad. Es imposible educar a nuestros hijos en el amor y la sexualidad sin mostrarles de palabra y de obra nuestra intimidad. Es decir, de palabra me refiero a que, claro, hablar de amor y sexo con los hijos, algunos padres creen que es hablar del amor y del sexo del niño. Típica madre cotilla que le dice a su hija, hija mía, ¿quién te gusta? No, hablar de amor y sexo es primeramente hablar de tu amor y tu sexo. Es decir, la primera conversación fácil, y de hecho, si aunque tu hijo esté a punto de casarse ya, aunque tu hijo tenga 28 años y no has tenido esta conversación, la tienes que tener, la que te voy a decir ahora. Porque la primera conversación afectivo-sexual con un hijo es contarle la historia de amor de sus papás. O sea, algunos tenéis ya hijos de buena edad, creo. Algunos vais a ser abuelos. Yo os preguntaría, si yo le hago a tu hijo, que ya tiene más años que el sol, ¿sabes? Si le hago a tu hijo alguna de estas preguntas, ¿me la sabe responder? Primera pregunta. Hijo, dime la fecha de aniversario de novios de tus padres. No la de matrimonio, la de novios. Segunda pregunta. Hijo, cuéntame, oye, ¿en qué lugar y de qué manera papá le pidió matrimonio a mamá? O tercera pregunta, hijo, esto se lo voy a preguntar yo a tu hijo. Cuéntame una anécdota de su viaje de novios, el viaje de novios de papá y mamá. Creo que un hijo que esté bien educado afectiva y sexualmente tendría que responderme sin titubear a estas tres preguntas. Entonces, si alguno de vuestros hijos no las sabe, creo que no es tarde para contarle algunas cosas. Entonces, hay que compartir intimidad, pero no solo esa intimidad que se dice, ¿no?, con palabra. Ya digo, y que hay temas que son íntimos, pues claro que es íntimo
hablar del sexo de papá y mamá, o sí, pero es que yo no te digo que hables con cualquiera, te estoy diciendo que hables con tus hijos. Tus hijos no son cualquiera. Tus hijos pertenecen a un ámbito de intimidad muy chulo que se llama familia. Pero he dicho que de palabra y de obra. Mi amigo Pep Borrell, somos bastante amigos, y él dice que hay que bailar en la cocina. Es el título de su libro y su eslogan es bailar en la cocina. Y yo le digo, Pep, bailar solamente no. Creo que unos papás que quieran educar bien a sus hijos, en la cocina, que es el sitio donde te ven tus hijos, esos papás tienen que hacer todo lo que un papá educado y digno y decoroso, pero todo lo que pueda hacer, lo tiene que hacer. Es decir, en la cocina no solo quiero que papá y mamá bailen, quiero que en la cocina se abracen a la vista de sus hijos, se besen a la vista de sus hijos. Y que el abrazo a veces sea un poquito abrazo peligroso a la vista de sus hijos. Pues sí, por muchos motivos. El primero, insisto, que tu hijo no es un extraño y que el amor entre sus padres, y esto los que somos profesores lo sabemos, el amor entre los padres es el suelo que pisan nuestros alumnos. Yo veo en clase, como todos los profesores, veo cómo desaparece el suelo bajo los pies de mi alumno cuando sus papás dejan de quererse. Porque lo que sostiene a mis alumnos, lo que sostiene a vuestros hijos, no es el amor que les tenéis, no, es el amor que os tenéis. Y eso lo tienen que ver, lo tienen que sospechar. Nuestros hijos tienen que sospechar que sus padres se quieren, pero que se quieren como esposos, que se quieren conyugalmente. Y eso bailando no basta. O sea, que nuestros hijos, cuando nos ven en la cocina, la manera que tenemos de agarrarnos, van a sentir un poquito de vergüenza. Pero van a sospechar que sus padres todavía se quieren. Y con la cantidad de niños que están observando cómo sus padres se odian, creo que es mejor esto. ¿Y por qué además, yo hablaba antes del prestigio, en qué nos imitan nuestros hijos? En aquello en lo que consideran que somos prestigiosos. Pues quieren ser médico como su padre porque es un trabajo muy bueno, en el que se ayuda a mucha gente y se gana dinero. O quieres ser, no sé, claro, porque eres prestigioso, te quiere imitar en eso. ¿Y en el sexo? ¿O vamos a ser de los que criamos hijos y esos hijos que piensan que el sexo es algo que hacen cualquiera, menos sus padres? ¿No? El sexo es algo que lo puede hacer todo el mundo menos papá y mamá. Papá y mamá. Los únicos que tienen derecho a hacerlo son papá y mamá. De hecho, cuando yo le expliqué por primera vez a mis dos hijos mayores lo que es el sexo, solo se lo referí a papá y mamá. No le hablé del sexo en general. Yo les expliqué cómo toco a un compañero de trabajo, porque tengo algo de relación con él, lo aprecio. Cómo toco a mi papá, y aunque es hombre, le doy 2 besos, pero es que lo quiero más que a mi compañero de trabajo. Cómo los toco a ellos. O sea, yo ahora cuando llegue del viaje, madre mía, yo me tiraré encima de mis hijos, los apretaré muy fuerte, claro, porque los quiero más que a mi papá. Y cómo toco a mi mujer. Entonces yo recuerdo, con Lucas me lo subí a un molino de excursión, y allí sentaditos comiendo donuts de chocolate, le expliqué cómo yo tocaba a su mamá. Digo, mira, es que a mamá la quiero tanto que a mí no me basta ni con tocar como a un compañero de trabajo, ni 2 besos como al abuelo, ni siquiera tirarme encima y apretar como... Bueno, parecido sí es. Bueno, el caso es que yo le tuve que explicar a mi hijo, ¿verdad? Le tuve que explicar a mi hijo cómo toco a Diana. Y además estoy muy contento de que cuando yo le expliqué esto, yo no le dije, vamos a tener la conversación de cómo se tienen los niños. No. Yo tuve la conversación de cómo quiero a su mamá, de cómo toco a mi mujer. Sí, porque yo no me acuesto con Diana para tener niños. Yo me acuesto con Diana porque la quiero mucho y para quererla más. Entonces, yo quería que el corazoncito tierno de mi hijo y su cabecita también tierna entendiera que el sexo es algo que ocurre entre papá y mamá. Bueno, o todos aquellos que se quieran como papá y mamá. O sea, que el nivel de quererse para poder tocarse así es el nivel de quererse de papá y mamá. Y entonces, en aquella primera conversación, fíjate, segundo de primaria, antes de entrar en tercero, lo que aprendió mi hijo es que el sexo es para el matrimonio. Y claro, después,
Sí, oye, y claro, y con esto se pueden tener niños, claro. Pero es que qué mejor lugar para venir niños que una casa donde se quieran así papá y mamá. Entonces, esa intimidad con la que contamos las cosas y ese prestigio con el que contamos las cosas, que hará que nuestros hijos quieran imitarnos. O sea, ¿te imaginas? Que en vez de una respuesta profesional, ¿te imaginas que tienes un hijo de 15 años? Que tienes una hija de 15 años y le pregunto delante de ti, oye, ¿tú de mayor qué quieres ser? Y que tu hija delante de ti me contestara, yo de mayor me conformo con ser la mitad de buena esposa de lo que es mi mamá. Te mareas y te caes allí. Pues eso, ese prestigio. Entonces creo que eso necesita cierta intimidad, que nuestros hijos nos vean en la intimidad, no en la intimidad de la habitación, a nuestra habitación no pueden pasar, porque lo que ocurre en nuestra habitación es de un ámbito aún más íntimo que se llama matrimonio y no se lo dejamos ver. Pero entonces lo tienen que intuir desde la cocina, ¿vale? Bueno, y entonces la N es con naturalidad, hay que hablar con naturalidad, ¿vale? Sin miedo, sin ponernos colorados, llamando las cosas por su nombre. Y la O es la ocasión oportuna, es decir, a tiempo, porque más vale Jesús un año antes que 5 minutos tarde. La regla de oro en la educación afectivo-sexual es que quien da primero, da 2 veces. Entonces, oye, para los que tenéis hijos de más edad, Rafa, yo no he hablado nunca con mis hijos, llego tarde, no pasa nada, hay más refranes. Nunca es tarde si la dicha es buena, más vale tarde que nunca. Esos refranes para ti. Pero los que sois un poquito más jóvenes y tenéis niños pequeños, pues bendito sea el Señor. Es que quien da primero da 2 veces. ¿Cómo va a ser igual, decíamos esta mañana, cómo va a ser igual que un niño se entere de lo que es el sexo viendo una imagen pornográfica donde aparecen, no sé, 2 negros con 3 asiáticas haciendo no sé qué? La huella que eso deja en su corazón y en su cabeza. ¿Cómo va a ser lo mismo ese primer contacto con lo sexual a que su primera noticia de lo sexual sea que su papá le cuenta cómo quiere a su mamá? ¿Cómo va a ser lo mismo? Hay que llegar los primeros. Y la única manera de asegurarnos de que llegamos los primeros es adelantarse. Como no sabemos cuándo lo van a saber por ahí fuera, tenemos que adelantarnos. En esto las mamás se suelen enfadar, me suelen mirar así y dicen, ¿a qué edad? No, antes que se entere por ahí. La única manera de que lleguemos primero es llegar antes. Y no tengáis miedo, es que le voy a quitar la inocencia. No, porque tú quieres mucho a tu hijo y se lo vas a explicar mejor que nadie, no le vas a quitar nada. Pero es más, puestos a usar esa terminología de quitar la inocencia, solo hay 2 vías. O se la quitas tú, o se la quita alguien que quiera a tu hijo mucho menos que tú. Tienes que... Entonces estamos terminando y yo os contaría muchas más cosas, pero es que creo que nos tenemos que ir aquí o lo que sea. Entonces, hoy solo teníamos tiempo para dar las pinceladas generales, ¿no? Los criterios fundamentales de cómo se hace eso, ¿sí? Entonces, para poder aterrizar en las 1001 conversaciones, desde conversaciones como prevenir y evitar abusos sexuales en la infancia, o cómo explicar eso, el sexo de papá y mamá, o cómo explicarle bien la regla a tu hija. Yo le explico muy bonito, pero hoy no tengo tiempo. Cómo hablar con nuestro hijo de masturbación y de pornografía, cómo hablar de relaciones prematrimoniales, cómo encarar el asunto de la anticoncepción y muchos otros, pues como hoy no puede ser, yo os tengo que remitir a Internet. Yo estoy en Internet también, no solo aquí. Yo os recomendaría, hay varios vídeos míos por ahí, aunque yo tengo redes sociales solo desde hace un año, pero sí que en algunos sitios donde yo iba me grababan, subían el vídeo, entonces algunos están bien. Si ponéis Rafa La Fuente y sexo en YouTube salen cosas dignas. Y esa es una opción. Esa es una opción. En YouTube, si ponéis mi nombre, que vais a encontrar algunos vídeos de cómo hablar de sexo con los hijos. Vale. Otra opción, si lo queréis un poco más sistemático, pues hay en Internet una plataforma que se llama Aula Mucha Vida. Entonces, en el Aula Mucha Vida, yo tengo un curso de más de 4 horas. Y entonces, digamos que las primeras lecciones tienen que ver un poco con la sesión de hoy. Y luego hay otras 7 lecciones más. Y en cada una de ellas toco
una conversación de este, ¿no? La regla, la pornografía, las relaciones prematrimoniales, si hay que vivir con el novio antes de casarse o lo que sea. Entonces, esto creo que, ¿cuánto eran? $40 o una cosa así. Y entonces es acceso ilimitado durante toda tu vida y es una plata. Aquí entonces creo que me grabaron 10 clases, eh, cada clase de 20-25 minutos y en cada una de ellas pues viene especificado qué tema abordas. Habla mucha vida, es un curso de cómo hablar de sexo con los hijos. Eh, y luego, pues para cualquier otra cosa, o sea, como ahora me prostituyo en redes, pues entonces Rafa, la fuente, pues para preguntas que hoy pues no tenemos tiempo, o para alguna duda personal o así, lo que sea, me escribís por ahí y os contesto lo antes posible. Y la última, pues se me puede encontrar fácil en la web, rafalafuente.com, pues para si queréis traerme otra vez al paso o para lo que sea, ahí. Y nada, yo creo que en cualquier caso lo vais a hacer todo muy bien si perdéis el miedo y tenéis el absoluto convencimiento de que nadie quiere más a vuestros hijos que vosotros y que por lo tanto nadie los va a educar mejor que vosotros. Pero que si no lo hacéis, hay una cola de gente esperando para educarlos ellos. Entonces, mejor lo hacemos nosotros, ¿no os parece? Qué suerte van a tener cada uno de vuestros hijos, tengan la edad que tengan, qué suerte van a tener de cada una de las conversaciones de amor y de sexualidad que tengan con vosotros. Pues no os privéis de esa oportunidad. Yo en los 15 años que llevo dando clase a chicos de bachillerato, ¿cuántas veces me ha dicho alguno de los chicos, esto me habría ido mejor hablando más con mi padre? Os cuento una anécdota y terminamos, solo una. Les di 3 charlas de hora y media cada charla, o sea, 4 horas y media de formación a mis alumnos de primero de bachillerato, 16, 17 años. Tras 4 horas y media de formación, que imaginaos los temas que salieron, les pasamos una encuesta para que respondieran. Fíjate, la pregunta era muy sencilla. ¿Quiénes de ellos habían hablado de alguno de los temas, de todos los temas que salieron en 4 horas y media, que de alguno de los temas les hubieran hablado con su padre previamente? Entonces aquello fue terrible, porque recuerdo en la mejor clase que yo tenía, de 25 chicos muy listos y muy buenos, de esa clase de 25, solo un chico, uno de 25, dijo que había hablado previamente de algunas de esas cuestiones sexuales con su papá. Entonces yo, pues me pareció una oportunidad muy buena, le pregunté a este chico, que tenía entonces 16 años, si en un recreo, en un descanso, podíamos hablar para que me contara cómo lo había hecho su papá con él. Entonces él me contó que su papá había tenido la primera conversación de sexo con él con 8 añitos. Le regalaron esta videoconsola que se llamaba Wii de Nintendo, y entonces se jugaba al tenis o a los bolos. Entonces, que jugando a la Wii, digo, ese padre es un fuera de serie, un superdotado, porque jugando a la Wii es como cuando vas manejando con él al lado, que no te tienes que mirar a la cara, y para los hombres es mucho mejor así. Entonces, jugando a la Wii, él le contó a su hijo lo del sexo de papá y mamá. Y a partir de ese día, cada X meses, pues él se llevaba a su hijo a el Foster Hollywood, que es pues una franquicia de hamburguesería así, muy tejana. Pues se llevaba a su hijo a comer una hamburguesa al Foster y a ver una película. Cada X meses, hamburguesa y película. Aunque me dijo, a ver, algunas veces me llevaba a comer hamburguesa y no me hablaba de sexo. O sea, porque si no ya iba acojonado, ¿no? Cada vez que me decía hamburguesa, me hablaba de sexo. Entonces, pero era un tiempo a solas, lo que decía de momentos puntuales, pues el momento hamburguesa y cine, que es un momento relajado, bueno, pues para hablar de sexo. Y dice que en cada ocasión le sacaba un tema. Pues unas veces le hablaba de él y de mamá, de su relación matrimonial, y otras veces de pues, masturbación, lo que fuera, cada vez de un tema. Por cierto, como este alumno mío es el mayor de 6 hermanos, todos chicos, dice que la risa en casa era cuando, claro, él o alguno de los mayores veía que papá se llevaba a uno de los pequeños al cine y pues ya sabían a lo que iban. Y así toda su vida. Luego tuve la suerte de comprobar que esto era cierto
porque años después le di clase al sexto, al pequeño de esta familia. Y el pequeño me confirmó que su padre siempre había hablado con él. Bueno, pues le dije a este chico, ¿qué enseñanza sacas de esto? ¿Cómo valoras que tu padre hiciera esto contigo? Y me dijo 3 cosas, que son las 3 cosas que os quiero reproducir casi literalmente para despedirnos. La primera cosa que me dijo fue, mire, don Rafael, mi adolescencia no ha sido perfecta, pero ha sido infinitamente mejor que si mi padre no hubiera hablado conmigo. Primer mensaje. Segundo mensaje, y este segundo es para valorar. Dijo, mi padre pasaba vergüenza cada vez que hablaba conmigo, porque recuerdo a mi padre siempre sonrojado cada vez que me sacaba uno de esos temas. Y por lo tanto, este chico lo valoraba más, porque sabía que a su padre le costaba hacer eso. Y en tercer lugar, y esto es lapidario, me dijo, don Rafael, cuando yo sea mayor, lo voy a hacer igual que mi papá. Pues mucho ánimo. Vosotros también pues, lo vais a hacer muy bien y a vuestros hijos, sea cual sea su edad y la etapa en la que estén, los vais a ayudar mucho. Y ayudando a vuestros hijos, también a vuestros nietos. Nada, mucho ánimo. Muchas gracias. Oye, gracias a esta gente, porque, mira, vuestros hijos tienen mucha suerte de tener unos papás así. O sea, papás que hoy vienen aquí a una charla. O sea, qué suerte tienen vuestros hijos de tener papás como vosotros. Pero también qué suerte tenemos los papás cuando tenemos a alguien que nos ayuda, ¿verdad? Porque ser papá no es fácil. Entonces, gracias a los que ayudan a los papás, porque eso tiene mérito grande y será bien pagado en el cielo seguro. Así que muchas gracias.